Bienvenidos al podcast Enfoques Clásicos de la Psicología, donde encontraremos los principales aportes del psicoanálisis y planeamientos teóricos por parte de diferentes autores. Sigmund Freud, presentado por María José Medina; Carl Jacques Lacan, presentado por Paola Perafán; Melanie Klein, presentado por Luis Miguel Olaya; Margaret Maher. Iniciamos con los aportes de Sigmund Freud, donde encontramos sus teorías específicas. Primero, la teoría topográfica. En esta teoría, Sigmund Freud divide la mente humana en tres niveles, como lo son la consciente, donde se encuentran guardados los pensamientos y sensaciones que se ven reflejados en un momento exactos; la preconsciente, donde encontramos los pensamientos y sensaciones, pero no se reflejan de manera inmediata; y la inconsciente, donde encontramos los recuerdos, deseos reprimidos y no son accesibles a la conciencia. En la teoría dinámica, en esta teoría encontramos la interacción de tres componentes de la personalidad: el ello, que presentan los impulsos intuitivos del ser humano; el yo, que presenta la realidad; y el superyo, que presenta la moralidad. Como siguiente teoría encontramos pulsional. En esta teoría encontramos las acciones que impulsan la búsqueda de la supervivencia y en la alimentación, placer y reproducción humana. Y en la teoría psicosexual encontramos 5 etapas del desarrollo psicosexual humano: la oral, que es de 0 a 1 año, en esta etapa se descubre la boca; la anal, de 1 a 3 años, donde se descubre el control de la vejiga y esfínteres; la fálica, de 3 a 6 años, donde se descubren los genitales; la latente, de 7 a 13 años, donde el líbido se suprime y se desarrolla el superego; y la genital, que se ve desde la pubertad hasta la muerte, desarrollando Mi la nombre es vida Paula Andrea sexual Perafán plena Guamanga y y estable. escogí a Jacques Lacan. Les voy a comentar un poco sobre él. Jacques Lacan nació en 1901 y falleció en 1981. Fue un influyente psicoanalista y psiquiatra francés, considerado una de las figuras más importantes del pensamiento psicoanalítico. Después de Sigmund Freud, su trabajo es reconocido por su enfoque innovador y complejo del psicoanálisis, especialmente por la introducción de conceptos tomados de la lingüística, la filosofía y las matemáticas. ¿Quién fue? Su profesión fue psiquiatra y psicoanalista. Su nacionalidad fue francés. Su época activa principalmente entre 1930 y 1980. Relación con Freud. Lacan se propuso a regresar a Freud, es decir, reinterpretar sus enseñanzas desde nuevas perspectivas, especialmente lingüísticas y estructuralistas. Lo que fue más relevante de Lacan fue, primera, la relectura de Freud. Reinterpretó los conceptos freudianos usando herramientas de la lingüística estructural, Saussure, y la filosofía, Hegel, Heidegger. Segundo, uso de la lingüística. Introdujo la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Tercera, estructura del sujeto. Redefinió el concepto de sujeto, alejándose de la noción de un yo coherente. Cuarto, influencia filosófica. Inspiró a filósofos como Slavoj Žižek y Judith Butler y a Alan Badiou. Y sus principales aportes fueron, primero, imaginario, simbólico, real. Bueno, el imaginario fue el mundo de las imágenes, la ilusión de la unidad del yo. El simbólico fue el orden del lenguaje, la ley y la estructura social. Y lo real fue lo que no puede simbolizarse ni representarse, lo imposible. Segunda parte de sus principales aportes fueron el estadio del espejo. Describe cómo el niño, al reconocerse en un espejo, forma una imagen de sí mismo que se convierte en la base del yo. Esta imagen es una ilusión de totalidad en contraste con la fragmentación que vive internamente. Tercera parte. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, influido por la lingüística estructural. Lacan plantea que el inconsciente funciona con las reglas del lenguaje, que son metáfora, metonimia, significante y significado. Cuarta, el sujeto dividido. Lacan sostiene que el sujeto nunca es plenamente coherente consigo mismo. Está dividido entre el deseo, el lenguaje y lo real. Quinta, el deseo del otro. El deseo humano está medido por el deseo de los demás.
Lo que deseamos está influido por lo que creemos que los otros desean de nosotros. Sexta, fórmula de la sexuación y crítica al género. Propuso una lógica sexual basada en las fórmulas matemáticas para describir el deseo, sin basarse en el binarismo, hombre o mujer. Hola, bienvenidos a Explorando la Mente, el podcast donde nos sumergiremos en las profundidades del desarrollo psicológico. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre Melanie Klein. Melanie Klein nació en Viena en 1982. Ella fue una psicoanalista británica de origen austriaco, cuyas ideas desafiaron y expandieron pues teorías freudianas, las que estaban existentes en la época. Uno de sus principales aportes fue la teoría de las relaciones de objeto. A diferencia de Freud, quien se centraba más en las pulsaciones, Klein postuló que los seres humanos pues estamos intrínsecamente motivados por la búsqueda de relaciones desde el nacimiento. En este caso para Klein el objeto inicial pues y crucial fue el pecho materno, en donde el bebé pues experimentaba inicialmente la forma tipo fragmentada de lo que era lo bueno y lo malo, gratificante y lo que lo frustraba. Klein describió dos posiciones fundamentales en el desarrollo temprano, esas dos etapas pues madurativa y rígida fueron modos como el funcionamiento del psíquico. En primer lugar tenemos la posición esquizoparanoide, que esta predomina en los primeros meses de vida. En esta posición el yo inmaduro del infante utiliza pues mecanismos como de defensa primitivos, ya como la escisión, donde se divide el objeto entre lo bueno y lo malo, y la identificación proyectiva, que es fantasear pues, con proyectar partes no deseadas de uno mismo en el objeto, donde la ansiedad predominante es la persecutoria, donde el miedo va a ser aniquilado por los objetos malos internos o en la parte externa. Y como segunda tenemos la posición depresiva. Esta emerge alrededor de la segunda mitad pues, del primer año de vida. Y a medida que el bebé integra las experiencias del objeto, o sea, lo bueno y lo malo, comienza pues a percibir el objeto. En este caso pues estábamos hablando de la madre como un todo, ¿ya? Con aspectos buenos y malos pues integrados allí. Otro aporte de Melanie Klein fue la teoría, la técnica del juego, ¿ya? Donde con este análisis ya en la parte infantil Klein observó que el juego de los niños era su forma de comunicar sus fantasías, ansiedades y conflictos. Bueno, de momento es todo. En las conclusiones es muy importante para nuestra formación adquirir conocimiento sobre la mente humana y el fundamento de la comprensión de diferentes aportes y contribuciones teóricas en los diferentes ámbitos de teorías y autores, como lo son el psicoanálisis, partiendo de las perspectivas de Sigmund Freud, Carl Jung, Jacques Lacan, Melanie Klein, Margaret Menger. Se puede determinar que ha sido de una ayuda muy grande, ya que podemos identificar los problemas de salud mental, a reconocer que no todos los problemas de los individuos se deben a sus debilidades del ser, sino que también pueden ser raíces desde su niñez.